Usted ha estado en las últimas horas en la provincia de Tucumán. Cuénteme cómo le fue allí. La verdad que estamos fuertemente sorprendidos. Nadie esperaba una convocatoria de la magnitud que se dio en el día de ayer. Ujú. Javier, ustedes están, yo estaba leyendo algunas encuestas, muy consolidados como tercera fuerza a nivel nacional ya, ¿no? Sí, efectivamente es así y estamos en un empate técnico con el kirchnerismo. Por lo tanto, tendríamos serias posibilidades de entrar en balotaje. Ujú. ¿Empate técnico con el kirchnerismo? Sí, Mm. la gran mayoría de las encuestas estarían mostrando un diferencial que está en orden de magnitudes del error estadístico. Ujú. Quería preguntarle, porque cada rincón del país es importante y es importante estar en todos lados. ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen para lo que es nada más y nada menos que la provincia de Buenos Aires? ¿Ustedes ahí van con alianzas? ¿Cómo están allí? Lo que nosotros estamos haciendo es buscar, o sea, uno cuando tiene que armar el armado nacional, tiene que contar con partidos nacionales. Lo que pasa es que uno llega a ser partido nacional teniendo cinco distritos. Ujú. Y eso hace que fuera de esos 5 distritos uno tenga que ir con boleta corta. Lo que nosotros estamos haciendo es ir haciendo alianzas con distintos jugadores de los distintos distritos para tener lista completa. Y en este momento, de los 24 distritos, nosotros estamos en 23, solamente nos falta Río Negro. Río Negro. Ujú. Yo me imagino que su teléfono debe estar con muchos llamados, porque muchos le querrán preguntar de distintos sectores políticos cuál va a ser la posición de Libertad Avanza en la Cámara de Diputados con respecto al tema de las PASO. ¿Ustedes ya han tomado una decisión al respecto? Nosotros, la verdad que consideramos que es una discusión fuertemente irritante, Ujú. porque primero que ni siquiera es un proyecto, no hay nada presentado sobre dicho proyecto, no tiene dictamen de comisión y encima no tiene nada que ver con los problemas que tiene la gente. Es un típico caso donde la casta política está discutiendo los problemas de ellos totalmente de espalda a la gente, sin interesarle a la gente, una verdadera vergüenza. Ujú. Y la verdad es que a mí hasta le diría, cara, que me resulta raro, sí, lo digo raro de manera irónica, porque hay tanta preocupación por un proyecto que todavía no existe, mientras que parece que se les pasó de largo que recientemente en la Cámara de Senadores, senadores de Juntos por el Cambio tomaron distintas estrategias, en el caso del juez faltando y otros votando de otra manera, otros facilitando el quórum, situación que le permitió al kirchnerismo tener media sanción de una ley para ampliar la Corte a 15 miembros. Es decir, o sea, la complicidad de Juntos por el Cambio para pasar un proyecto que le permite tener la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es interesante porque me parece que es la parte todavía más ofensiva, irritante y agresiva para con la población, para con los argentinos de bien. En este momento yo no tengo ninguna duda, ¿sí?, que Juntos por el Cambio está negociando con el kirchnerismo darle la impunidad a Cristina para poder tener las PASO y conseguir ordenar la interna, dado los problemas que tienen. Es decir, usted está diciendo que están canjeando ampliación de la Corte por paso. Claro, porque Juntos por el Cambio apuesta a que si tiene las PASO, gana las elecciones. Es decir, con tal de llegar al poder, es decir, Juntos por el Cambio estaría dispuesto a entregarle la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner. Algo verdaderamente escandaloso.
Sí, sí, es más, hay algunos que planteaban, no, lo que pasa es que Milei también está en contra de las PASO, entonces esos votos habría que contarlo. Bueno, eso no pasa. Bueno, ¿sabe? Lo que pasa es que esto es como el tero, ponen el huevo en un lado y dicen tero, tero en otro lado. Entonces, esto es parte de la negociación política y aparte ya sabemos que la gente de Juntos por el Cambio, bueno, de hecho, por ejemplo, el propio Martín Tetaz lo ha dicho en un tuit, digamos, en alusión a otra cosa que tendría que ver conmigo, por ejemplo, pero diciendo que si alguien quiere gobernar y sacar leyes, va a tener que entregar cargos, ministerios, leyes. Bueno, entonces, o sea, Juntos por el Cambio, con tal de tener más chances de ganar en la próxima elección, si para eso tuviera que entregarle la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner, obviamente que no tiene ningún tipo de problema. Es decir, lo que hay que notar es el nivel de complicidad macabra de estos dos grupos. Que, o sea, esto que parece una cosa tan como fuerte, por decirlo de alguna manera, esto pasa recurrentemente. Cada vez que, por ejemplo, hay que ir contra el bolsillo de los argentinos y el kirchnerismo propone algo en esa línea, el sector de Juntos por el Cambio o se fractura o algunos bajan al recinto y otros no, pero siempre fíjese que todas las leyes que el kirchnerismo ha enviado para perjudicar a los argentinos de bien terminan saliendo. Bueno, eso fue lo último ocurrió con el tema del consenso fiscal por el cual pueden aumentar los impuestos a los gobernadores, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque ahí, digamos, estaban claramente marcados los intereses de la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, Larreta, el caso de Suárez en Mendoza, el caso de Jujuy con Morales. Bueno, digo, es la lógica que tiene Juntos por el Cambio, entonces simula una pseudo oposición, hacen discursos muy grandilocuentes, pero después, digamos, votan en la misma línea con el kirchnerismo en contra de la gente. ¿Sabe quiénes son los únicos que votaron en todas las votaciones en contra del kirchnerismo? ¿Quiénes? Victoria Villarruel y yo. En cambio, Juntos por el Cambio, en el 90% de las votaciones votó con el kirchnerismo. Y todas las que implicaron votar en contra de la gente, siempre votaron igual. Sí, pero plantear, digamos, hay una especie de acuerdo, ¿sí?, entre el oficialismo y Juntos por el Cambio es fuerte, pero algunos datos parecen que quieran indicar eso, ¿no? Es que son cómplices. Mire, yo le voy a decir algo. Hay una suerte de ensañamiento que tiene la gente de Juntos por el Cambio desde que llegamos La Libertad Avanza a nuestras bancas, que yo lo llamo la estrategia del reflector. Lo único que hacen es poner el reflector en mi cabeza para tratar de encontrarme algo sucio. Si no me lo encuentran, igual me lo inventan, ¿no? Pero ese es otro detalle. Pero fíjese qué interesante, porque en la estrategia del reflector lo que hace es que al ponerme en la cabeza el reflector a mí, sí, a mí me ilumina, yo no tengo ningún problema. ¿Cuál es el problema? Pero que ilumina a los demás y los deja en evidencia. Digo, yo creo que uno de los grandes ejemplos así escandalosos fue bienes personales. Entonces trabajábamos por un proyecto para bajar, que esto, que el otro, ¿y qué pasó? Faltó Álvaro González, operador político en la Cámara de Larreta, faltó una diputada de Lustó y faltó una diputada radical. Sí, la diputada de Lustó, me acuerdo que se fue a Disney. A Disney, exacto. Entonces, justamente, se perdieron 3 votos y ¿por cuánto perdimos? Por 1 voto la votación. Es decir, o por ejemplo, no sé, la complicidad de Juntos por el Cambio llamando a la racionalidad, a la prudencia, a la responsabilidad de concederle el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional,
cuando en realidad lo que estaban haciendo era avalar endeudamiento, déficit fiscal, o sea, suba de impuestos, y le pusieron una máscara para terminar engañando a los argentinos. Y entonces usted escuchaba unos discursos muy pomposos, o sea, haciendo gala de un montón de cosas, y después entregan el voto. Está bien, claro, eso, o sea, cómo nos entregan, es decir, que ahí se ve la verdadera grieta, no es la grieta entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la verdadera grieta es entre los honestos y los que parasitan a los argentinos. Además, pero hay una especie de juego de tercero excluido, ¿no? De, bueno, esto es Cristina contra Macri, como en la vieja época, digamos. Sí, pero con otros jugadores, ¿no? O sea, y le diría que, dado cómo están llevadas las riendas de Juntos por el Cambio, dominado por la caja amarilla, digamos, ese dialoguismo es en el fondo entreguismo contra las personas honestas y de bien, porque ese ala tan dialoguista le encanta cobrar impuestos, le encanta el gasto público, y entonces es como que son iguales que los kirchneristas, nada más que tienen distintos modales. Javier, hoy hay elecciones en Brasil y creo que usted se ha pronunciado, digamos, sus preferencias por Bolsonaro. ¿Es así? Sí, efectivamente es así. De hecho, el presidente Jair Bolsonaro recibió el apoyo de distintos políticos, por decirlo de alguna manera, de centro derecha, y en ese contexto yo también brindé mi apoyo al presidente Jair Bolsonaro, porque entiendo que del otro lado está el Foro de San Pablo o el Grupo Puebla, y que la verdadera pelea es contra el socialismo radical, es decir, contra la izquierda. Entonces, si uno no comprende la naturaleza de la pelea que se está dando, el Foro de San Pablo / el Grupo Puebla va a seguir avanzando en su idea, que es instaurar la Unión Soviética Latinoamericana, que ese fue el motivo original cuando se creó el Foro de San Pablo. Javier, le hago la última pregunta. Supóngase que usted puede acceder a la presidencia. ¿Qué país cree que va a heredar? Porque la conflictividad que tiene la Argentina se está acelerando. Hay sectores que ya parecen estar al margen de la ley, anómicos. ¿Qué país cree que en caso de ganar usted las elecciones va a recibir? Creo que Argentina se encamina hacia la peor crisis de toda su historia. Argentina hoy tiene indicadores sociales que son peores que los que tenía en el 2001, ¿no? Es decir, la previa de la crisis de la convertibilidad del 2002. Por otro lado, tiene indicadores monetarios que son el doble de malos de los que tenía Argentina en 1975, en la previa del Rodrigazo, un episodio que implicó sextuplicar la tasa de inflación y multiplicar por 5 los pobres. Es decir, que dado los niveles de inflación y pobreza que tiene hoy Argentina, sería llevar la tasa de inflación al 600%, y la pobreza, dado que estamos en torno al 40, multiplicarla por 5 no da la matemática, es decir, que habría un desborde social escandaloso. Y en términos de dinámica de activos financieros, lo podemos pensar del IX contra base monetaria. Fíjese, Clara, hoy estamos en niveles parecidos a los que teníamos en el segundo semestre de 1988, es decir, la previa de la hiperinflación. Con lo cual estamos en la conjunción, ¿sí?, de indicadores de 3 de las peores crisis de la historia argentina. Y están todas juntas, potenciada por un déficit fiscal en torno a 10 puntos del PBI. Por lo tanto, la situación es extremadamente compleja, pero le voy a dar un buen dato. ¿Cuál? Cuando se dan esas crisis enormes,
una vez le preguntaron a Kissinger cómo era gobernar en semejantes crisis. Le dijo, mire, es cuando es más fácil gobernar, porque las ratas huyen, porque los cobardes desaparecen. Es decir, entonces se quedan solamente los que son capaces y con agallas para trabajar. Y eso hace que, si usted sabe lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y tiene el coraje, es una excelente oportunidad para resolver los problemas. Y sabe, claro, yo sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo y tengo las agallas para hacerlo. Por lo tanto, a mí no me genera ningún tipo de temor, porque yo vine acá para reconstruir a la Argentina y ponerla de pie y que inicie el camino a ser un país nuevamente. Javier Milei, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Por favor, Clara, siempre es un placer y un honor enorme hablar con usted. Yo no sé si lo acompaño con Bolsonaro, pero sí vamos a hacerle campaña a Chilaver en Paraguay, juntos. Soy amigo de José Luis, de hecho estuve... Ahí voy yo también, mira. Sí. Bueno, la próxima vez que voy a Paraguay a verlo al Chira le aviso, Clara. Sí. Muchas gracias, Javier, ¿eh? No, por favor, un placer enorme. Gracias a usted y a su compañero. Gracias.